Buenos días, bendiciones, bienvenidos a esta sumisión San Bartolomé Apóstol. Hoy les habla el Padre David Franceschi Facio desde la misión San Bartolomé Apóstol en Lares, en conmemoración y la celebración de la festividad de nuestro patrono San Bartolomé Apóstol. Como todos sabemos, San Bartolomé fue también conocido por Natanael. Fue uno de los 12 discípulos de Jesús. Se le atribuye haber predicado en regiones distantes como Armenia, donde se dice que fue martirizado por desollamiento. Su fiesta en nuestro calendario litúrgico la celebramos el 24 de agosto. En su vida y su ministerio, San Bartolomé fue uno de los primeros apóstoles de Jesús y fue presentado por el apóstol Felipe. Y esto es testificado en Juan 1, del 45 al 51. También conocido, como dije anteriormente, por Natanael, fue identificado por el mismísimo Jesús cuando Jesús lo describe como un israelita a quien no hay engaño. En sus predicaciones, pues se recopila que viajó a la Armenia, a la Etiopía, a India y a otras partes de Asia, llevando a zonas distantes el Evangelio de Cristo. Aquel Evangelio que vivió junto con aquel nazareno. Y se recopila la historia que consigo llevaba el Evangelio de Marcos, escrito en arameo. Se cree que fue martirizado en Armenia por no negar a Jesús, no negar su convicción. Es el patrono de la iglesia de Armenia. Es reconocido como el fundador de la iglesia de esa región de Armenia. Y según Mateo, Marcos y Lucas, Bartolomé fue uno de los 12 apóstoles que también fue testigo de la ascensión de Jesús. Vemos aquí un apóstol que en su vida y en su ministerio caminó cerca, vivió cerca de Jesús, pero fue reconocido por el mismísimo Jesús por su integridad, por su transparencia, por su fe, por su firmeza en lo que creía. Fue reconocido por el mismísimo Maestro al ser una persona íntegra y fue llamado al servicio del Señor, a predicar ese evangelio. Su convicción fue tanta que dejó su confort, dejó su área de donde él vivía, ¿verdad? Y sintió ese llamado de ir más distante, ir aún más allá, ir a lugares remotos, a lugares donde nunca, quizás en su mente, pensaría haber llegado. Por inspiración del Espíritu Santo y de ese llamado llega a Armenia, llega a Etiopía y llega a diferentes áreas de Asia donde predica el Evangelio. Se le atribuye que su martirio fue a través de Astiages, rey de Armenia y hermano del rey Polonio, a quienes Bartolomé había convertido al cristianismo por rebeldía de los sacerdotes de aquella época, ¿verdad? De la religión que practicaban en Armenia. San Bartolomé es llevado a juicio, en el cual pues es encontrado culpable por predicar otra doctrina, predicar otro Dios, predicar otra convicción, traer otra esperanza nueva. Es condenado a ser desollado, vivo, con una condición: o morías, o en el desolle confesabas que Jesús no era el Señor. Mas sin embargo, aquello que lo identificaba desde un principio por su integridad, por su convicción, que lo acerca a aquel Jesús en aquel primer encuentro, es el mismo que ahora, ante el encuentro con su Pascua, con su muerte, con la sentencia de muerte, afirma que Jesucristo es el Señor. Afirma con su vida y sin temor a morir de que Jesús, aquel que lo había escogido y que había visto su integridad, no podía dar un paso atrás en claudicar, en servir a aquel Jesús. Entrega su vida como ejemplo, dejándonos ver que aquel que habita en nosotros, aquel amor, nos mueve a hacer cosas que ni aun la enfermedad ni la muerte nos podrá apartar de ese amor eterno en Cristo Jesús. Hoy desde aquí, desde este altar de San Bartolomé Apóstol, celebramos con gozo y con alegría esa festividad, donde uno de nuestros hermanos mayores se da y se entrega en ese sacrificio
por pregonar el Evangelio de Jesús, por las buenas nuevas de ese reino de Dios en medio nuestro. Nuestra feligresía San Bartolomé Apóstol acaba de cumplir sus 90 años y nos preparamos para celebrar con gozo y con alegría la celebración de los 91. El año pasado tuvimos la oportunidad de lanzar nuestra revista en la conmemoración de los 90 años de la vida y la historia de la misión aquí en la montaña, donde literalmente vivimos distantes de los pueblos y la distancia muchas veces no es física, sino material y espiritual, donde muchas veces desde estos altares tenemos que llegar a la distancia del corazón, a la distancia del abandono, a la distancia de personas que viven sin la esperanza de la búsqueda de Dios. Hoy volvemos a vivir ese evangelio donde no importa la circunstancia que vivimos, proclamamos a un Cristo vivo. No importando dejar nuestro cansancio a un lado, llevamos ese mensaje de Dios a las criaturas que viven sin fe y sin esperanza. Desde este lugar de San Bartolomé Apóstol, históricamente vivimos ese evangelio de el integrarnos los unos con los otros, el llevar ese amor hacia los demás. En el pasado fuimos iglesia, fuimos farmacia, fuimos supermercado y fuimos la gente que ayudó a esta comunidad. Hoy día seguimos llevando esa luz de Cristo, donde el desamparado puede ver ese acompañamiento en el cada día y en el cada mañana. Les invitamos a que nos acerquemos a cada celebración y a cada iglesia para que vivamos la vida de cada santo, de cada mártir y podamos llevarla y comprender que lo que hacemos en nuestras vidas fue lo que sucedió también en el pasado, que nuestra entrega tiene una recompensa. Y aunque en la historia no se habla mucho de Bartolomé, lo poco que se habla en sustancia de todos los hechos por amor y entrega por amor, que aún se despojó de su vestimenta humana, su carne, su pellejo, por entrega y amor a Cristo. Tus obras serán redimidas por ese Salvador. Que la gracia del Señor nos acompañe en esta celebración y que el martirio de San Bartolomé nos sirva como ejemplo a que nuestra entrega al final tendrá su recompensa. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos guarde.